A partir de hoy, tu podcast con los mejores deportistas y periodistas deportivos. Todo lo relacionado con la vida saludable, los mejores consejos y tips para tener adherencia al deporte. Muy buenas oyentes de A partir de hoy del canal iVoox y de apartirdehoy.com. Hoy tenemos la visita de un licenciado en educación física y también youtuber y además entrenador de fisiculturismo, como es José Ángel Calleja, más conocido en las redes como Iron Master. ¿Qué tal estás, Iron? ¿Qué tal, Alberto? Pues aquí estamos, vamos a hablar un poquillo aquí entre amigos de fitness, de fuerza y de todo lo que... Así que vamos a darle. En la presentación ya he comentado que eres licenciado en educación física y desde cuándo nació el sueño de poder dedicarte al mundo del deporte profesionalmente. Profesionalmente, bueno, más bien a la enseñanza. Yo soy A la profesional de la enseñanza. enseñanza, a la enseñanza, a enseñar la salud y el deporte. Mi paso por un montón de deportes ha sido no de puntillas, porque he profundizado mucho, Sí. pero la competición ha sido la excepción, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, pues yo no tenía pensado dedicarme a esto, pero desde los 12 años tenía inquietud y me gustaba hacer de todo y hacía un montón de deportes. Empecé a practicar muchísimos y muy diversos. Y bueno, pues empecé a estudiar ingeniería de caminos, no me gustó. Empecé derecho y cuando estaba terminando, justo el último año, alguien, en concreto un componente de la Selección Nacional de Gimnasia Artística Deportiva Masculina, me Sí. dijo que qué hacía estudiando derecho cuando yo estaba todo el día entrenando, cuando no estaba estudiando. Sí. Y bueno, le dije, ¿y bueno, qué otra opción hay? Y me dijo, podrías estudiar la licenciatura en educación física. Y bueno, en aquel momento te aseguro que no sabía ni el proceso ni tenía claro hacia dónde dirigirme, Mm. pero de pronto dije, bueno, pues sí. Entonces simultaneé el final de la carrera de Derecho con el principio de la licenciatura en Educación Física y bueno, pues ahora tengo dos carreras, dos licenciaturas, una de las cuales está apartada Sí. y la otra pues es la que de alguna forma pues me da de comer, por así decirlo, Sí. porque tuve la suerte al año siguiente de terminar la licenciatura en el 90, en el 91. Mm. En el mismo 90 En el mismo ya 90. empecé como interino en un instituto, en el 91 aprobé la oposición, en el 95 me dieron plaza fija Mm. y llevo pues exactamente desde el 95 27 años en Enseñando. un centro, en un instituto, como profesor de educación física. Mm. Lo que pasa es que ya en el 87, pues empecé a trabajar en gimnasios como entrenador de sala. Entrenador. Y han sido 30 años de entrenador en sala, Muchos años. a partir de los cuales me he dedicado más a la atención, por así decirlo, personalizada o individualizada, simultaneada con el canal de YouTube y simultaneada con trabajar preparando profesores de musculación, entrenadores personales, fitness, en el entorno privado. Mm. En el entorno privado pues llevo exactamente otros 30 años. O sea que todo en mi vida, en este ámbito, se resume en más de 30 años en todas las posibles facetas de ayudar a la gente y a la vez entrenando pues todo lo que podía. Como te digo, son muchos deportes. Mm. Siempre, desde los 13 años, he hecho pesas. Sí. Desde los 13 años son exactamente 47 años ininterrumpidamente hasta la misma noche de ayer y es algo que forma parte de mi vida. Y los demás deportes han sido de todo, o sea que no podría Sí. darte más detalles, pero muy ligados al terreno de la coordinación. Sí, si quieren más detalles ya lo pondré en el vídeo, por ejemplo, de 1984, se llama. Ahí hablas un poquito 184 Iron de, Masters, de sí. todos los deportes que has tocado, que son variados. Y hacías referencia de que desde los 13 años haces pesas. ¿Tenías algún referente cuando empezaste en el mundo de las pesas? Sí, Cuando... dos motivos. Dos motivos. Uno, yo era un empollón y me dieron varias palizas en el instituto. Y bueno, pues tomando como referencia a
tiene gracia, ¿no? Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, todos los que en ese momento eran el top visual de lo que parecía algo esotérico, ¿no? Sí. Algo sobrenatural de cómo se ponía la gente fuerte, cómo estaba fuerte. Bueno, pues yo me decidí a imitar en cierto sentido, pues, los procesos, ¿no? Que veíamos, lo poco que veíamos en pantalla o que veíamos en las publicaciones. O sea que mi motivación surge en parte gracias a esos influencers de entonces, aunque todos ellos ahora han causado una gran decepción. Claro, Todos. con el paso del tiempo. Lo que pensábamos que era natural no es natural. Ni Arnold, ni Stallone, ni ninguno de los Olimpia de entonces. En la leyenda de Bruce Lee se ha hecho una leyenda muy negra, Sí. porque está relacionado incluso con Sí. cosas que tienen que ver con el entorno de las drogas. ¿De acuerdo? Se ha hecho muy negra y bueno, pues es muy difícil en este mundo que vivimos tener iconos y tener gente a la que mirar, ¿sabes? ¿No? Para tenerla como referencia, porque en cualquier momento pues te la lían, ¿sabes? En cualquier momento. Claro. Por tanto, Y ya pues baja un poquito del pedestal. sí. Además bajan a veces en picado. Sí. Bueno, como hacemos referencia, además de dedicarte a la enseñanza, también por donde eres más conocido es por tu canal de YouTube, que tiene miles de seguidores, yo uno de ellos. Pues resulta que y coincidiendo con un momento muy delicado en el cual, estando en gimnasios, en salas abiertas, ¿no? De musculación, pues no estábamos muy a gusto en una última época con los empresarios, que siempre es la lacra. El planteamiento de los gimnasios son los empresarios y el enfoque tan multitudinario y tan absolutamente monetario que tienen. Vemos salas de musculación actualmente con cientos de asistentes y no hay profesores en la sala. Los que están, aunque tienen ciertas titulaciones, diplomaturas, están mal preparados, escasa, incorrectamente, y sus preparadores están en la misma situación. Bueno, pues en un momento muy delicado, pues resulta que hubo una luz en mi camino, que era mi hijo, que se hizo youtuber profesional, Sí. con un canal que empezó, bueno, pues con bromas, luego empezó con retos, luego empezó digamos que él es un artista, es actor, y tiene un canal con mucho talento. Sí. Y bueno, pues en un momento dado, él viendo la trayectoria y cómo funcionaba YouTube, pues me dijo: papá, tú con lo que eres capaz de transmitir, ¿vale? De hecho, él hizo el curso conmigo de entrenador de musculación, ¿vale? Yo se lo impartí, aunque no ejerce de ello, por supuesto, pero en ese momento se dio cuenta de cuál era la forma en que yo podía llegar a la gente. Entonces me dijo: hazte un canal que yo te lo llevo. De hecho, el canal es suyo, Sí. yo no tengo canal, ¿vale? Iron Masters es una sucursal del canal Jakes, él es el auténtico youtuber, ¿vale? Y bueno, pues él me dijo: hazte un canal, y nos lo hicimos hace 5 años. Y bueno, pues mira, al principio tuve muchos seguidores que venían de él. Más adelante, pues el tipo de seguidor, de espectador, pues se fue depurando, y actualmente creo que, aunque el crecimiento es más lento y que el número de visitas no es espectacular, ni mucho menos, pero sí creo que se trata de una audiencia de valor, una audiencia que sabe lo que quiere, y que sabe que, bueno, que mi contenido, aparte de ser técnico y, y la mayor parte es didáctico, pues es muy preventivo, porque dado como estamos ahora en el mundo del fitness, en el que, bueno, pues se ha introducido una maraña ingente de personas sin estudios, sin formación, sin experiencia, con cuerpos no siempre conseguidos en base a lo que ellos pretenden mostrarnos. Pues después de esto que ha sucedido en los últimos, te diré, 6 años, ¿vale? Porque empezó con buena intención, pero a partir de los últimos 5 o 6 años, tanto en la plataforma YouTube como Instagram, como Facebook incluido, TikTok, de todo. están haciendo que estén vendiendo productos en base a una formación y a una intención inadecuada, incorrecta, y en muchos casos, inútil,
pero los que más me preocupan son los peligrosos. Y el problema está en que la gente lo que quiere es diferenciarse de los demás. Digamos que yo quiero llegar arriba muy rápido en base a crear contenido diferente al contenido previamente ya establecido, que no tiene por qué ser correcto, pero sí que la mayoría del contenido antiguo se basa en la trayectoria de muchas personas con alta experiencia. Insisto, no tiene por qué ser el contenido perfecto, ni por qué ser todo como la voz, ¿me entiendes?, divina de la sabiduría, pero sí que es cierto que un contenido basado en la experiencia y en los errores acumulados tiene mucho más valor que generar un contenido que vaya o que se oponga al contenido previamente creado a lo largo de los años, como haciendo algo innovador que incurre muy frecuentemente, por no decir en la mayoría de los casos, en errores de ejecución, errores técnicos, errores de planteamiento, errores didácticos, errores pedagógicos y, lo que es más grave, en riesgo para la salud. Es un mal día para hacer esta entrevista. Ayer me pasaron cientos de mensajes por un accidente, no sé si has tenido acceso, de una chica que se fracturó el cuello y murió fulminada debajo de lo que tienes tú detrás. Sí, más una o menos jaula. debajo. No, fue un multipower. Multipower. Guiadas, pero bueno, pues un aparato muy parecido. Y bueno, pues tuvo un accidente que acabó con su vida. Y bueno, pues aunque fue una situación totalmente fortuita, algo que no tiene por qué pasar y que fue muy raro como pasó, pero que sí que nos hace pues estar un poquito alerta y un poquito demasiado como preocupados, ¿no?, de antemano. Es decir, en el terreno de la prevención, y tú lo sabes, la clave es anticiparse a lo que pueda suceder. Y si para anticiparnos tenemos que rebatir una serie de conductas, influencias, ejecuciones, consejos, pues yo ahora mismo, y la verdad es que me siento, y lo tengo que decir así a las claras, un poco solo, en el sentido no de los seguidores. Yo los seguidores estoy viendo una corriente de apoyo brutal, concienciación colectiva en el ámbito al que yo llego. Pero en el terreno de los influencers estoy viendo un egoísmo extraordinario. Es decir, la gente va a lo suyo, no le importa lo que suceda alrededor con tal de crecer. Y hay muy pocos influencers que estén manifestándose en contra de este tipo de conductas, ¿vale?, de influencias negativas, y me preocupa por dos partes. Primero, en el sentido de que creo que es una conducta egoísta, y en el sentido de que, por otra parte, pienso que falta mucha preparación entre los influencers, mucha, incluso entre los más poderosos. Y eso conduce a que o me olvido de lo que veo a mi alrededor o no tengo realmente la capacidad pedagógica y didáctica de evaluar lo que está sucediendo para poder dar una opinión de valor. Entonces, claro, es como decir, yo me lavo las manos. Exacto. Y bueno, pues en un entorno en el que todo el mundo se lava las manos, siempre es necesario que alguien salga a la palestra, salga al escenario y, bueno, y trate de poner un stop. Exacto. ¿Vale? Y con lo que me estás contando, entonces, ¿crees que los influencers o youtubers, antes de publicar un contenido, deberían revisarlo para saber si eso que están mandando es lesivo o no tiene, no como dices muchas veces, no tiene evidencia biomecánica? ¿Crees que lo deberían de revisar? Y además, sí, las fuentes biomecánicas que trabajaron mucho y muy duro hace décadas para crear unos estamentos, unos estratos sólidos, si ahora son cuestionados, intentando en base a ese cuestionamiento generar nuevas ideas que lógicamente están en contra, se oponen y que no tienen no ya una base experimental en cuanto al proceso de estudio, sino una base experimental en cuanto a las consecuencias, dado que se está promoviendo el uso de ejercicios que han sido siempre no cuestionados, sino que han sido evidentemente ejercicios que tenían potencial lesivo, destructivo, ¿vale?, para nuestro cuerpo en general, ¿vale? El hecho de cuestionarlos ahora basándose en un resultado que no se ha dado es como cuestionar que el tabaco a medio largo plazo te puede matar. No te ha matado, por lo tanto parece que no ha pasado nada. Sigue siendo invulnerable, indestructible. En el momento en que ya
tus células son afectadas, ya dejas de ser invulnerable, indestructible y pasas a la oscuridad. A la oscuridad en la que te envuelve el proceso que tú a veces has sufrido sin culpa, pero que en este caso, cuando está inducido por influencers que, sintiéndose invulnerables y poseedores de una razón y de constantemente decir que no hay ejercicios peligrosos, por supuesto que hay ejercicios peligrosos. La vida está llena de cosas potencialmente peligrosas. Un cuchillo en una cocina es peligroso. Yo ayer cortaba unos tomates y cogí el cuchillo de mi mujer, que es un cuchillo maravilloso, que es increíble cómo corta, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues tuve mucho cuidado, pero en otro momento cogí otro de sierra para hacer un corte pequeñito y bueno, pues aquí tengo, ¿vale? Un pequeño corte en el dedo de ayer, ¿vale? Y tengo 60 años y llevo cogiendo cuchillos 50 años mínimo. Y esto fue ayer. Por lo tanto, claro que hay ejercicios peligrosos, potencialmente lesivos, y que tenemos que extremar las precauciones, recurrir a conocimientos biomecánicos, intentando, ojo, primero entenderlos, antes de intentar primero rebatirlos para conseguir nuestros objetivos, nuestros propósitos. No, tenemos que entenderlos. El problema está en la formación. El 99% de la gente que presuntamente está formada influyendo no lo está. Y si lo está, como he dicho antes, con gente que tampoco está formada. ¿Vale? Porque ahora mismo lo que prolifera es academia de formación, curso de formación, tesina, ya sabes, ¿no? Máster de formación. Sí. O sea, cada vez que lees máster y luego ves el contenido del máster y ves la persona que está dando el máster. Es una persona que ni siquiera tiene criterio, ¿vale? Y que probablemente no tenga una formación adecuada, pues claro, te horroriza. Y es horrible que tengamos maravillas en la ingeniería, en la biotecnología, en la informática, y que en un terreno en el cual es mucho más manejable el conocimiento, como es el terreno físico, seamos incapaces de, primero, conseguir una base sólida, ¿vale? Una base sólida, simplemente estudiando la anatomía y la biomecánica, ¿vale? Y en lugar de cuestionar, primero, sentar las bases, los fundamentos, y a partir de ahí desarrollar lo que debería ser un esquema continuista, no un esquema que altere las bases. Es decir, si esto era peligroso hasta hace 4 días y había que limitarlo, ahora de pronto no puede ser la solución para ningún problema, ¿vale? Y estamos así constantemente. Yo sé que suena el mensaje pesimista y cenizo. Bueno, es real. Tiene que sonar real, pesimista y cenizo, porque el problema está en la formación. El problema cuando existe la formación y el problema está en la desinformación cuando estamos en el terreno intentando informar. Y ya te digo, estamos ahora mismo un poquito, con perdón, jodidos, ¿vale? En este sentido. Vale, pues es un mundo complicado, un mundo en el que tenemos el doping de por medio, que es permanente. Acabamos de ver a las atletas rusas patinadoras un caso de dopaje, una española con un caso de dopaje, 2 días después. Estamos, lógicamente, en el terreno del fitness, del culturismo, powerlifting, strong y terreno de fuerza. El dopaje es algo normalizado. Sí, a la orden del día, como se suele decir. Nos están intentando engañar por todos los sitios. Y los que no intentan engañar simplemente dan por hecho que necesitan la utilización de sustancias ergogénicas externas, ¿vale? Que, bueno, que promuevan la mejora de rendimiento, porque el ser humano está, si hay una palabra que lo define, es el ego, el egocentrismo, que se estudiaba, ¿te acuerdas, no? De cuando los filósofos, etcétera, ahora parece que es lo único que nos motiva, que nos mueve, el egocentrismo. Y bueno, pues cuando uno madura, se va haciendo mayor, entre comillas, pues se da cuenta de que cualquier conducta tendente hacia el egocentrismo está en contra de la racionalidad. Exacto. Pues cambiando un poco de tema que vamos a seguir, hace poco, hace unos meses, hablaste que al final vas a decidirte a preparar a Blanchi para competir en culturismo natural. Y quería saber qué opinas sobre un deporte, bueno, si se le considera deporte al culturismo natural, ¿por qué no se le da no le dan más promoción a algo que es tan sacrificado? Vaya, no me esperaba la pregunta entrando en culturismo natural. Yo tengo amigos y alumnos, Sí. y en un entorno, a veces más o menos cercano,
Tengo gente que nunca ha tomado ninguna sustancia, Sí, ni ingerido, ni inyectado, ni nada parecido. Pero desgraciadamente, el entorno del que provengo a nivel doctrinario, sí, a lo que yo pude vivir a mi alrededor hace 30, 25, 20 años, era un entorno sucio, un sí, entorno basado en la trampa, en el engaño. Y el culturismo natural surgió en ese momento, pero no surgió como una alternativa, sino que surgió como una manera de conseguir un nicho de mercado diferente, pero en base a una utilización más controlada y medida del mismo tipo de sustancias. Esa tendencia se ha mantenido hasta ahora. Y aunque hay grupos de personas súper concienciados y con unas ganas de sacar adelante el culturismo como un medio natural de entrenamiento y ver hasta dónde se puede llegar, desgraciadamente lo que está alrededor es una tela de araña de la que es difícil escapar. Y tenemos muy pocas excepciones, muy pocas, en grados de desarrollo notables o sí. aceptables, en las cuales en uno u otro momento no se haya recurrido a una Gracias. sustancia o ayuda ergogénica para, de alguna forma, empezar el camino o hacerlo de forma ocasional en determinados puntos del camino. Es decir, que ahora mismo para mí todos son dudas y Claro, poca certeza. poca Tengo certeza. muchas dudas y poca certeza. Sí, Entonces, bueno, pues yo, que siempre he sido, todo el mundo es bueno hasta que no se demuestre lo contrario, después de tanta decepción, de tanta y tanta decepción, en el terreno del culturismo natural estoy más en la línea de no creo a nadie. Cuando entiendo. digo a nadie es a nadie, me explico, ¿no? Sí, Porque, en primer lugar, no creer a nadie es tampoco poder demostrar nada, ¿vale? Ni la persona que afirma que no cree en la naturalidad de una persona, ni por otro lado, la persona que afirma ser natural me puede demostrar que es natural. claro. Entonces, es una tela de araña, es Eso, terrible. Entonces, todo funciona en base a la confianza entre claro. seres humanos. Pero claro, hay veces en que los niveles de desarrollo, para alguien con experiencia, habituado a ver muchísimas, muchísimos casos de personas que después de haber afirmado ser naturales o presuntamente naturales, reconocen no serlo y no haberlo sido nunca, pues claro, cuando comparas imágenes y dices, a ver, si este era el caso en el que estábamos plenamente convencidos de la naturalidad y ahora resulta no serlo, casos similares y entendiendo cuál es la capacidad del ser humano de crecer y de hipertrofiarse después de años y años de estar debajo de las pesas, de forma natural en mi caso, pero lógicamente yo es algo que no puedo demostrar, solo puedo afirmar, no demostrar, pues claro, después de tantos años peleando y saber hasta dónde uno llega de forma natural, ver cuerpos que tienen desarrollos extraordinarios con la cuarta parte de entrenamiento, con posiblemente planteamientos dietéticos que a veces dices es horroroso eso es lo una que son barbaridad. capaces de decir, porque hay gente por ahí con cuerpos extraordinarios que toma Sí, chetos, doritos y come pizzas mal, y digamos. come mal y que sin embargo se jacta, presume de cuerpo extraordinario. Luego, a ver, es muy complicado, ¿vale? Yo no quiero ni mucho menos generalizar, Sí, pero tampoco quiero particularizar. claro. Entonces, en este sentido, una profunda decepción Mm, y una permanente sospecha acerca de todo lo que se llame culturismo natural. Y por claro. supuesto, no reconozco a ninguna escuela, ¿vale? No, por principios no la reconozco, Mm, puedo saber de su existencia, sí, pero no la reconozco. Como institución, no la reconozco y me va a costar mucho llegar a reconocer a ninguna, ¿de acuerdo? mm, Pero lógicamente, pues tengo que tener en un entorno en el cual sí que existen asociaciones o grupos de personas que realmente están en contra, como es mi caso,
pues lógicamente yo ahí encuentro apoyo. Encuentro apoyo en esos grupos de personas que existen, ¿vale? Que rechazan la no naturalidad de un deporte, que sin llegar a ser un deporte, porque para mí el culturismo no es un deporte, es un instrumento. Es un instrumento. Es posible que tú solo hagas culturismo y nada más, pero es un instrumento para moverte en la vida real. Sí, exacto. Entonces, es una herramienta que te sirve para ser mejor interactuando en la vida o una herramienta que te puede servir para mejorar en determinados deportes. Sí. Entonces, el culturismo para mí en esencia no es deporte, en ninguna de sus manifestaciones. ¿De acuerdo? Insisto, para mí es una herramienta, lo que pasa es que, claro, decir que 47 años, 48, utilizando la herramienta no es deporte, bueno, pues suena un poco extraño, pero para mí es utilitarismo total, total. Y si me ha servido para algún deporte, en ese contexto. Y bueno, ya para terminar, siempre a partir de hoy nos gusta que el entrevistado dé un consejo así, una o dos frases a alguien, un consejo para alguien que está empezando a hacer deporte y ya sabes que muchas veces cuesta y necesita algo de motivación. ¿Cuál sería tu frase o tu pensamiento para que esa persona dijera, pues voy a entrenar por mí, por salud? En el entorno del Sí, el entrenamiento, entrenamiento de fuerza o el sí, entrenamiento de sí, cualquier cosa. Sí, en el entorno del entrenamiento de fuerza, entendiendo que la fuerza le puede ser útil para cualquier deporte, sí. ahora mismo los atletas son mejores de lo que eran hace 10, 20, 30, 40 años, y es porque la preparación física es más constante. Los cuerpos de los futbolistas, de cualquier atleta ahora, Sí, es más poderoso que el de hace 20 o 30 años, mucho más. pues eso quiere decir que la preparación física aporta algo, Sí, y aporta algo en constante evolución. Pero el que esté en constante evolución no quiere decir que haya que fijarse en los elementos más complejos o más espectaculares o más vistosos, sino que de alguna manera tenemos que entender que en un entorno de entrenamiento de nuestro cuerpo, intentando muscular y mejorar físicamente, tenemos estrategias como son las máquinas, máquinas guiadas o semiguiadas, las poleas, la calistenia, el sí, trabajo con tu propio cuerpo en progresiones, a partir de ahí el manejo de cargas de pesos libres, sí. que se puede hacer desde muy Básico. precozmente, ¿vale? Yo empecé con 13 años y creo que me ha ido bastante bien en ese sentido. El tema está en huir de lo espectacular y empezar con progresiones muy tranquilas en elementos lo más seguros posibles, sin necesidad de tener que estar pensando en construir muy rápidamente grandes masas musculares, sino en ir educando poco a poco y a través de un proceso inicialmente de Sí, altas repeticiones, para generar adaptaciones que estén más cerca de la resistencia muscular y que nos vayan poco a poco proyectando hacia el entorno de la fuerza. Es decir, que deberíamos dejar el ámbito de la fuerza o de la fuerza máxima, deberíamos dejarlo para un segundo o tercer escalón de nuestra progresión. Todo ello unido pues a una difícilmente entendible alimentación razonable, en la cual pues leer lo más posible y ver la cantidad de teorías y tendencias que hay para generar un entendimiento ecléctico en el cual todas las teorías tengan cabida, sí. pero sepamos escoger aquellas en las cuales haya más uniformidad. Los extremos, las posturas radicales son las que más nos van a alejar con toda probabilidad de la sabiduría que estamos permanentemente obteniendo. Pues muy bien, Iron. Pues ya no hay tiempo para más. Hasta aquí la entrevista. Ha sido un gran placer, Iron. Por lo mismo digo, ¿vale? A ver, Iron Masters Forever. Forever. Gracias, Albert.